Así curaban los celtas. Jesús Ávila Granados. Pocos pueblos de la antigüedad occidental han estado tan vinculados con el medio natural circundante como fueron los celtas. El druida, máxima dignidad sacerdotal de la civilización celta, era el máximo responsable de la vida de todos los miembros de un clan, la escala más alta de la espiritualidad celta. Conocía como nadie los secretos de la ciencia natural, los ciclos del cosmos y los misterios del hombre. Tenía la responsabilidad de curar todos los males, desde una enfermedad a una herida ocasionada en un combate, predecir eclipses, profetizar desastres o decidir por la guerra o la paz en un momento determinado. Todo esto hemos podido saberlo gracias a recientes excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la isla de Irlanda, en Inglaterra, el sur de Alemania, en la Bretaña francesa y también en castros celtas de la geografía hispana. Por ello, nos ha sido posible acercarnos a los singulares métodos y ritos de curación de estos magos de la antigüedad, a los cuales el mundo occidental sigue en permanente deuda. Ese trabajo es, pues, un justo homenaje a los hombres de roble. Pocos pueblos de la antigüedad occidental han estado tan vinculados con el medio natural circundante como fueron los celtas. Gracias a recientes descubrimientos arqueológicos nos ha sido posible realizar hoy un retrato más fiel de aquella civilización que, iniciada a orillas del lago Hallstatt en los Alpes austriacos hace 3500 años, puso las bases del concepto europeo. Detrás de una imagen de gente sanguinaria y cruel que erróneamente transmitieron los cronistas y geógrafos griegos y romanos, quienes asimismo no dudaron en calificarlos despectivamente como hiperbóreos, gente llegada más allá de la aurora boreal, además de valientes guerreros, en sus corazones y mentes latía una profunda sensibilidad, amor a las bellas artes, diseñadores del paisaje, maestros de la agricultura, hábiles comerciantes, creadores de las cañadas de trashumancia, la doma de caballos salvajes. Respecto a las personas mayores y a la mujer, impulsores de una educación obligatoria y gratuita para todos los niños en la edad de escolarización sin excepción, maestría en la ciencia médica y un sentido de la libertad desconocido hasta entonces. A pesar de toda esta impresionante riqueza, los testimonios de esta cultura hay que reconstruirlos a través de las tradiciones y restos arquitectónicos y escultóricos conservados. Música, fiestas, gastronomía, etc., porque no dejaron ningún texto escrito. Para ellos, la letra embrutecía a la persona. Desde las minas de sal al Mediterráneo. Durante muchos siglos, el corazón geográfico de Europa fue celta. Desde los más profundos valles alpinos, esta nueva civilización, que nació con la explotación de las minas de sal de Salzburgo, no tardó en colonizar y gobernar territorios tan lejanos como Anatolia, Irlanda, las Galias, el Piamonte italiano y la península ibérica. Y a medida que estas tribus fueron expandiéndose, los cultos al sol, la luna y las estrellas, el respeto a la mujer como encarnación de la Madre Gea, el conocimiento de los elementos no tardarían en establecerse como formas de vida. El druida. Andaurs, vates, bardos y druidas fueron las 4 clases sacerdotales de los celtas. Los primeros, ataviados con túnica de color amarillo, eran los estudiantes, aspirantes a druidas. A los segundos, los vates, les debemos buena parte de la trascendencia celta, ya que ellos eran los encargados de compilarlos para después transmitirlo al pueblo. Practicaban la profecía, estudiaban filosofía, astronomía, medicina, música y oratoria. Iban ataviados con túnica de color rojo. Los bardos fueron los poetas y trovadores de la civilización celta. Tras una ceremonia de iniciación, podían vestirse con túnica de color azul que revelaba el haber ascendido a ese nivel. Ellos eran los encargados de amenizar las fiestas y celebraciones, recitando en prosa o en verso las proezas de los guerreros y de cantar las alabanzas a los dioses. Y en el nivel más superior, los druidas, palabra que procede de las raíces célticas der y dru, el hombre del roble o conocedores del roble, pero también podría derivar del céltico druids, los muy valientes o los muy sabios. Practicaban sus ritos en la espesura de los bosques, celebraban
celebraban sus asambleas sentados en tronos sagrados, desde donde administraban justicia y decidían la paz y la guerra. La antigua costumbre celta de tocar madera ante el anuncio de un hecho ingrato, superstición que tiene una explicación en los robles azotados por los rayos y centellas de las tormentas, que como resultado indujeron a creer que estos árboles debían ser la morada de los dioses. De ahí el ritual de tocarlos cuando el peligro acechaba. Los druidas iban ataviados con túnica blanca, símbolo de la luz, conocimiento supremo y clarividencia. El mundo vegetal. Los celtas fueron dendrólatas, adoradores de los árboles. Para ellos el paraíso era el Valhalla, el cielo celta, el destino en el más allá, como morada final de los héroes, tras haber sido devorado el cuerpo por el sagrado buitre. Pero un adelanto en la tierra de ese Edén era el bosque sagrado, el Drunementon, en el corazón del cual se alzaba el Mediolanum, el centro del mundo, el castro sagrado, y las especies arbóreas a las que rendían culto y las que también se servían para llevar a cabo las curaciones, el roble, la encina, el tejo, el fresno y el acebo. El árbol que presidía este fascinante cosmos vegetal era llamado la Erat, que solía ser un roble a la sombra del mismo, junto a un manantial de agua fresca y cristalina. El druida practicaba sus conjuros de sanación, pidiendo a los elementos allí presentes sus fuerzas para alcanzar con éxito tales ritos. El fortín del lago. Pero la mejor forma de conocer de cerca todo este fascinante mundo vegetal que tan estrechamente estuvo vinculado con la sabiduría celta en general y por la clase sacerdotal de los druidas es visitando Craigavon, el fortín celta mejor conservado de Europa. En el condado de Clare, al occidente de Irlanda, en medio de un área lacustre con bosques de robles, acebos y tejos, y bajo espesa y permanente bruma, se levanta Craigavon, considerado como el más completo enclave de la prehistoria europea relacionada con los celtas. Entrar en él es regresar a las edades del bronce y del hierro, a través del túnel del tiempo. Craigavon es un poblado construido hace más de 3000 años en el interior del lago Dwelling, sobre una acumulación artificial de piedras, arena, tierra y madera, y cerrado el recinto con una empalizada de puntiagudos troncos, con una sola puerta de acceso, protegida por una torre y a la que se llega a través de un puente suspendido con estacas de madera. Todo este recinto está completamente rodeado de agua. En él se desarrollaba la vida con plena normalidad, en viviendas de madera cubiertas con bóveda vegetal y espacios exteriores donde se curtían las pieles, se tejía, se cocía el pan, con hornos de fundición mineral para hacer vidrio soplado, se alimentaban a los animales, se reunía el consejo de los nobles del clan, y el druida, como máxima autoridad espiritual, llevaba a cabo sus enseñanzas y ritos, y se practicaban las sesiones de curación a los enfermos. Los druidas residían en la zona más alta del castro, llamada Acrópolis, en cuya vivienda no faltaba un manantial de agua con la cual hacían los ritos de limpieza corporal antes de proceder a las curaciones. El sendero, que según la datación del carbono 14 tiene cerca de 4300 años, nos lleva a la zona donde se hallaban las cocinas de todo el poblado. Incluso se conservan los troncos sobre los cuales transitaban los carros con ruedas de solo 2 ejes. Ya en el claro del espeso robledal donde cocían los alimentos podemos observar que, al no disponer de aguas termales, tuvieron que ingeniarse la forma de calentarlos. El método que seguía era fácil. Sobre una hoguera arrojaban las piedras y éstas, una vez calientes, se echaban al agua para calentar de inmediato el líquido elemento, y amasaba artesanalmente. Aún se conserva el horno. Al visitar este poblado es fácil deducir que el pueblo celta estaba más vinculado con la agricultura que con la guerra. No es por tanto una casualidad que fueran los creadores de la guadaña, el arte de la apicultura, la asada y la elaboración del vino. Los términos colmena y tonel son de origen celta, resultado de una
pormenorizada labor de rehabilitación se ha podido construir la zona que las gentes de este poblado tenían dedicada al cultivo. Incluso se ha recreado los característicos surcos en zigzag y los curiosos sistemas de plantación de la tierra, donde se aprovechaban hasta la última gota de agua que humedece una tierra rica en humus. Entre las plantas medicinales y aromáticas que nos ha llamado la atención están el neúfar blanco, de cuyas anchas y flotantes hojas y sobre todo de las raíces se obtenía un tinte natural y se usaba también para curtir debido al tanino que contiene. Las flores son grandes, solitarias, blancas y olorosas. El berro, también conocido como mastuerzo acuático, que abunda en las orillas del lago, es otra planta acuática que fue muy utilizada por los druidas, que daban de beber el jugo de sus hojas cada mañana a los enfermos del pecho. También se usaba esta planta para fortalecer las encías débiles, aumentar la secreción de la saliva y contra ciertas debilidades estomacales. Igualmente, estos magos de la antigüedad conocían las propiedades del berro para hacer desaparecer las manchas rojas de la cara. En este huerto que rodea el recinto lacustre de Cragaunowen, se siguen cultivando otras plantas muy apreciadas por los druidas, entre las cuales se hallan el cilantro, con el cual los druidas curaban dolencias del estómago y eliminaban las lombrices; el hisopo, con cuyas hojas debidamente cocidas en un caldero hacían beber a la mujer parturienta para aumentar la cantidad de leche. En forma de cataplasma, los druidas hacían desaparecer las obstrucciones mamarias de las mujeres enfermas y en la infusión facilitaban la secreción de orina y la limpieza de los riñones. El hisopo que los magos celtas daban de beber a los enfermos del pulmón en forma de infusión. Igualmente esta planta era eficaz para combatir la anemia. La manzanilla, que los celtas relacionaban con el sol por la forma de su flor, los druidas conocían bien las propiedades de esta planta. Eminentemente tónica, estimulante, la utilizaban contra los estómagos débiles. La mejorana, la menta, uno de los mejores remedios contra los dolores de estómago. El perejil, para calmar el dolor de vejiga urinaria. La maloliente ruda, para sanar las heridas de la piel. La salvia, que ponía en correcto funcionamiento todo el sistema nervioso, activando circulación de la sangre. Con ellas, los druidas eran capaces de curar los males de toda la tribu, contando con el apoyo del triskel, el talismán que portaban colgado del cuello, y a la sombra del roble protector. El árbol consagrado al dios Dagda, el creador del mundo, la divinidad principal del Olimpo celta. El roble era también, por su tronco, sus amplias ramas, su tupido follaje y su propio simbolismo, el emblema de la hospitalidad. Este árbol, para los druidas, simbolizaba las virtudes de fuerza y sabiduría, y también el principio masculino. La magia del tejo. El otro árbol sagrado para los celtas era el tejo. Por ello, sus templos siempre se construían en sus inmediaciones. Se trataba de un árbol de hoja perenne, crecimiento lento y madera muy dura con corteza del tronco espinosa de color marrón o anaranjado oscuro. La utilidad de su madera, indispensable para hacer arcos y flechas de buena calidad, hacía de este bello árbol un objeto de culto. Para descubrir los mejores ejemplares de esta longeva especie botánica no es preciso ir a Irlanda, al sur de Inglaterra o a las Galias. En Cantabria, concretamente en un lugar llamado al norte de la Liébana, se ha conservado la mayor densidad de tejos. Todos ellos árboles de gruesos y rojizos troncos que conviven estrechamente con acebos igualmente plantados por los celtas. A Octavio Augusto, que tenía su cuartel general en Astorga, no le tembló el pulso para ordenar la degollación de medio centenar de druidas que hasta aquellas altas mesetas de pastoreo habían huido buscando refugio contra las legiones romanas. No es extraño que, al recorrer este sobrecogedor enclave cubierto de bruma, oigamos sonidos estremecedores que desde el ultramundo celta intentan transmitir aquella tragedia que ha sido ignorada en los libros de historia. En el occidente de Asturias se encuentra el castro de Coaña, una de las ciudadelas celtas mejor conservadas de la geografía hispana.
La hierba de las brujas, otra de las plantas más emblemáticas del caldero de pócimas de los druidas, era la belladona, que abundaba en el Pirineo. Los celtas conocían bien las propiedades midriáticas dilatadoras de la pupila. Esta planta produce inmediatos efectos sobre el cerebro humano, que se alcanza por la maceración en un caldero de bronce con sus hojas. Se trataba de una planta de bayas muy venenosa, conocida tradicionalmente como la hierba de las brujas, porque estas mujeres curanderas desde la antigüedad, al igual que los druidas, la utilizaban para preparar con ella filtros y poderosos venenos. Las personas sometidas a una terapia con este brebaje confesaban lo que jamás hicieron una vez despiertas. Su fruto es una baya rojiza contenida en un cáliz estrellado, muy parecida a una cereza. En torno a esta planta ha ido creciendo una oscura leyenda, por la cual pocas personas osarían reposar o adormecerse bajo sus hojas, porque se dice que su sombra y el olor que emana la planta puede matar a un hombre. No es una casualidad, por lo tanto, que en el Robledal de Cornudela, al norte del municipio de Aren, en la comarca aragonesa de la Ribagorza, una de las mayores concentraciones de monumentos megalíticos, lamentablemente buena parte de los mismos aún por excavar, y en cuya espesura, según las gentes del lugar, no se atreve a entrar rebaños de ganado a pastar. Sus suelos están tamizados de belladona. Pero aún falta mucho por desvelar sobre la vida y conocimientos médicos de los druidas, a quienes tanto les debe la historia. El trisquel. Un objeto en forma de flor abierta de 3 pétalos fue el más famoso y divino de los símbolos druídicos, amuleto portador por los druidas en el pecho, como señal de sabiduría y al mismo tiempo del poder absoluto. Junto con la hoz, la vara, el caldero y el muérdago, el trisquel formaba parte del equipo de trabajo de estos chamanes de la antigüedad. El trisquel permitía a los druidas entrar en estados alterados de conciencia. El giro de los brazos de este amuleto, rematados con esferas, era el detonante capaz de lograr el desapego de lo material, alcanzando así la trascendencia. Este objeto en forma de flor, en constante movimiento, representó en la primera etapa de la civilización celta el agua, el aire y la piedra, en sus 3 pétalos, y el núcleo central al ser humano, como el centro del universo. Después se pasó al tetrasquele, flor de 4 pétalos, al incrementarse el elemento vegetación, luego al pentaquel, con el 5.º pétalo representando al espíritu. Y finalmente, en la última etapa celta, se creó la rosa sexifolia, flor de 6 pétalos. Se trataba de una estrella de 6 puntas inscrita en un símbolo solar como talismán protector del lugar, y al mismo tiempo señal de acogida a los extraños, que los templarios, 1000 años después, supieron muy bien recoger en sus elementos esotéricos, tanto en la vida diaria como en la ultratumba.